Bienvenidos a un episodio más de Bebé de Luz. ¿Cómo están? Estoy con mi amiga Alicia Flores. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Y bueno, Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está ahorita como muy en la mente de todos con esta situación que estamos viviendo. Tenemos ya 2 años de pandemia, 2 años en donde la salud mental de todo el mundo, literal, creo que de todas las personas alrededor del mundo, se ha visto afectada por la situación que estamos viviendo. Y ahorita que estamos viendo como otra crisis, otra nueva ola con la pandemia, iniciando el año, creo que es importante que toquemos este tema porque creo que muchas personas estamos pasando por una situación similar de vivir con ansiedad durante esta pandemia. La ansiedad de pandemia se ha disparado en muchas personas que no tenían ansiedad y también en otras personas que ya teníamos, pues como que se nos ha agudizado durante estas épocas. Pero primero que nada, me gustaría que nos ayudaras, porque creo que también esto de la ansiedad también se ha vuelto como un poco como una moda, ¿no? También como que mucha gente está hablando de eso y siento que también se ha desvirtuado un poco, entonces me gustaría que como que aterrizáramos primero que nada, qué es en sí la ansiedad, cómo se siente, cómo puedo yo identificar si lo que tengo es ansiedad o es depresión o simplemente no sé, o es otra cosa diferente, ¿no? bueno, sí, digo, a veces hay gente que está en una depresión y tiene ansiedad, ¿verdad? Ok, se pueden Pero ambas bueno, cosas. sí, sí, o sea, claro, claro, una no está peleada con la otra, lamentablemente. Pero bueno, en el tema de la ansiedad, sí, o sea, la verdad es que la ansiedad se puede definir básicamente como un sentimiento de miedo, de temor e inquietud. Eh, en ocasiones puedes tener sudoraciones, te sientes inquieto, tenso, eh, puede llegar a crear, o sea, tener palpitaciones, ese estilo como de taquicardias, Sí. y esto puede ser una reacción normal en temas de ansiedad hacia el estrés, por ejemplo. Son Este, como primas hermanas, ¿no? Como que el estrés y la ansiedad, ¿no? sí, bueno, a ver, lo Se que pasa es parece, que pero no se parecen tanto. el estrés provoca la ansiedad. Ok, ¿Ok? Entonces, tú tienes estrés, entonces detona eso una ansiedad, ¿ok? Entonces, pues, porque, por ejemplo, está la sensación de nerviosismo, agitación, tensión, puedes decir, estoy nervioso, pero ¿estás nervioso o estás ansioso? ¿Estás tenso o estás ansioso? ¿Sabes? Eh, entonces, el sentirte agitado y no saber ¿por qué es? Porque estás estresado, porque has tenido mucho estrés, el típico que decimos ahora con esto del burnout, el que, burnout, que sí, todo claro. el mundo está a veces así como que, oh, no, ya, con tanto trabajo y desde casa y así, entonces sientes así como mucho nervio y, y dices, es que estoy súper nervioso, es que tengo mucha hambre, es que no puedo dejar de comer, es que estoy súper malhumorado, es que no puedo dormir y es ansiedad. O sea, a veces hay gente que se siente como en peligro inminente, sienten mucha paranoia, pánico, catástrofe, todo lo ven así y forma parte de una ansiedad. Que, Y el aumento del ritmo cardíaco es lo mismo. que de hecho la ansiedad es en realidad una reacción como natural del cuerpo, o sea, vaya, viene de la mano con el instinto de supervivencia, ¿no? O sea, como en ciertas situaciones es normal, o vaya, la ansiedad existe para ponernos en alerta ante situaciones como de peligro, ¿no? Pero el problema es que con el ritmo de vida actual que tenemos, con la cantidad de información que recibimos, de estímulos que estamos recibiendo todo el tiempo, ahora que estamos todo el tiempo en redes sociales y conectados a internet, y pues aparte velocidad con la que se mueven ahora el ritmo de la vida, pues ese sentimiento, esa emoción se está expandiendo, ¿no? Digamos, a un, Lo que vaya, pasa es más allá que de lo normal de lo que debería de... sí, a ver, es que la ansiedad es un estado mental, ¿sabes? Es Sí. un estado mental, entonces ahí te lo está diciendo todo. Es en el estado en el que tu mente entra y, y es detonado por una inquietud, por una intensa excitación, Por- una tal vez extrema inseguridad
Ok. y es una angustia que acompaña algunas enfermedades también. O sea, digo, es así. A veces es por alguna enfermedad también. Ok. Por ejemplo, ahorita, en esa situación que estamos atravesando, creo que hay, o sea, estamos en momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Tanto obviamente Claro, por la cuestión de la salud física, que es lo más obvio, pero también pues hay otros factores que se han venido también ahí desarrollando consecuencias, que son por ejemplo la cuestión económica, el trabajo. O sea, hay mucha gente que está preocupada porque eh, sus trabajos a lo mejor no le está yendo tan bien, están cerrando muchos negocios todavía, como que esta situación nos genera incertidumbre, y creo que esos son los factores también que pueden detonar como esta ansiedad, ¿no? Como el no saber qué va a pasar también te genera esta angustia sí, o que... sea, te genera ese sentimiento de temor o preocupación, Exacto. ¿sí? Que a menudo pues se relaciona con un problema en particular. Y entonces, sí, por eso decimos que la ansiedad se relaciona con el estrés, porque obviamente si tú traes un problema, te sientes estresado y entonces te sientes ansioso. Y por eso se relacionan. Y al final es parte de lo mismo, como dices, ahorita en estos momentos estamos pasando por crisis económicas que no solamente las ves con el vecino, con el primo, contigo, en tu empresa eh, o para quien trabajas, sino que también lo ves en las noticias. Pues es que lo escuchas todo el día. Y entonces eso es estresante, porque aunque quieras olvidarlo, prendes la tele y ahí está, prendes la radio y lo escuchas. Y encima de eso, lo escuchas con los amigos y vas a comer. Ves que lugares a donde solías ir a comprar algo tuvieron que cerrar, tuvieron que recortar personal, que ya nada más están en medio tiempo. Entonces, todo eso genera un temor porque la vida está cambiando, porque le tenemos miedo al cambio, porque nunca nos ha gustado el cambio, porque es mejor estar en la zona de confort. Y si a eso tú le sumas el hecho de que no tienes tantas recreaciones como antes, pues tienes mucha energía contenida en ti mismo, energía que no puedes sacar, porque lo solías sacar con tus actividades diarias, con lo que acostumbrabas a hacer. Pero entonces tienes que crear una nueva vida para ti. Y eso provoca ansiedad. La ansiedad a lo desconocido, por ejemplo, es un temor. Claro, a enfrentarnos como a una nueva, a cambiar nuestras rutinas, a enfrentarnos como a una nueva rutina, a una nueva forma, pues ahora sí que de vivir, ¿no? De experimentar las cosas que normalmente hacíamos. Ahora a lo mejor si íbamos al súper, a lo mejor ahora lo pedimos. Si trabajamos, si íbamos a la oficina todos los días, a lo mejor ahora lo hacemos desde casa. Entonces de pronto es como enfrentarnos como a toda esta ola de nuevas situaciones a las que no estábamos acostumbrados. Entonces todo eso nos genera como una incertidumbre, ¿no? Como qué va a pasar, ¿no? O qué está Sí, pasando más claro. bien. Pues sí, ¿qué está pasando? Y es que nadie estaba preparado para lo que está pasando, ¿estás de acuerdo? Claro. Nadie. Ahora también otra cosa que tú mencionabas también, Ha habido muchas muertes también. estamos, bueno, aparte, obviamente, también definitivamente eso también te pone en un estado de alerta, Claro, eh, eh, que se puede muy fácilmente salir de control cuando estamos recibiendo estímulos todo el tiempo, ¿no? Estamos sobreestimulados, y entonces claro. esos factores se juntan y provocan esto que estamos viviendo, ¿no? Así es. Otra cosa también, es que creo que estábamos muy acostumbrados como a siempre estar ocupados, ¿no? Como a vivir con prisas y el tráfico y esto y voy y vengo y muchas vueltas, como que no estábamos, o sea, a algo que nos ha forzado la pandemia es como a mirar hacia adentro, ¿no? Como estar con nosotros mismos, estamos encerrados en cuatro paredes. Entonces, eh, pues de alguna manera nos ha obligado un poco, nos ha empujado a la introspección, que es otra cosa a la que creo que muchos de nosotros le tenemos mucho miedo, como que nos da miedo estar con nosotros mismos, o estar, pues sí, estar solos, estar, pues sí, solos, con nosotros mismos, Oye, nos pues. da miedo estar con nosotros mismos y también con el de al lado, ¿eh? También Bueno, también, con el esposo, la la familia, esposa. dices tú. Ajá. Ay, no sé. Mira, sí, al final de cuentas no hay que olvidar que la ansiedad es un trastorno, es un estado mental, claro, pero es un trastorno, es el trastorno de la ansiedad, es generalizada, vaya el TAG. eh, y obviamente no todo el mundo lo genera. Algunas personas
es por temas ambientales, otras personas es por temas de trastornos bioquímicos. Eh, y pues sí, es muy complicado lo que mencionas cuando tú no puedes estar contigo mismo porque no te gusta lo que hay. Es, es así, no te gusta lo que eres, no te gusta en lo que te has convertido, pero no te has parado a pensar en qué te has convertido, porque tienes tu vida diaria generalmente era muy agitada, entonces tú evadías, pero evadías sin tener que evadir, vaya, no tenías que hacerlo, la vida lo hacía por ti. Claro. Entonces entras en un momento en el que para evadir, ahora sí tienes que hacer para evadir. Y si no, te dice la vida, Dios, el mundo, como sea esto que nos ha pasado, nos dice, pues esto es lo que hay, esto es lo que tienes, mírate en el espejo y dime si te gusta. Y entonces se están acomodando muchísimas cosas, muchos matrimonios han fracasado, pero bueno, vaya, no fracasado, Se están no, terminando, no le pues, llama, más bien. claro, sí, no, no se le dice fracaso, vaya, pero están, sí, terminando. Están concluyendo, sí. Muchas Este, relaciones, y muchos ciclos están cerrando, ¿no? También, como que fue una época también como de cerrar ciclos, porque justamente, pues, todo el mundo se está cuestionando, o sea, nos estamos como cuestionando la forma en que estábamos viviendo, la verdad, que de alguna sí, manera claro, no es algo tan negativo, o sea, tiene su lado positivo, ¿no? Por ahí. sí, o sea, por eso muchas relaciones están terminando, pero amistades, o sea, no nada más No nada más de pareja, relaciones, claro, no nada más de pareja, o sea, y es por lo hasta mismo, familiares, porque, sí, no. hasta familiares. Sí, Oye, pero claro. es que también es una cosa como de, hay gente que gracias a esto sí se ha encontrado a sí mismo, y si yo no quiero esto para mí, porque ya me di cuenta que esto a mí no me gusta, no sé ni por qué lo aceptaba. Y las otras personas que no se dan el tiempo de verdad, o sea, ver que lo que hacen está mal, lo que hacen no les trae cosas buenas a sus vidas, están aferradas a seguir donde mismo, ya no se puede estar donde mismo, la vida te está empujando a cambiar. Entonces, eso es lo que al final termina por, por hacer un quiebre y hacer un cambio en una relación, el separar, porque empieza a haber dos mentalidades muy distintas, dos personas que eran afines, dejan de serlas de la noche a la mañana. Dicen que ha traído el COVID, que ha traído demasiados divorcios, es que no, es que la Biblia dice, no, lo que pasa es que es parte de lo mismo, es el tener tiempo para ti, te hace darte cuenta qué quieres y qué no quieres para tu vida. Y el que no se quiere dar cuenta y se queda estancado, pues se queda atrás. O sí se da cuenta y se da cuenta que tampoco está en el mismo canal que la otra persona y deciden separarse. Y amistades de muchos años también se separan porque se dan cuenta que ya no tienen nada en común, que ya lo que los unía, pues ya no los, o sea, si los unía el casino, pues ya no los une. La fiesta, el antro, por ejemplo. O Claro, o sea, si te sea, unía la cheve, pues ya no, o sea, porque pues ya, o sea, se acabó el antro, se acabó la fiesta, se acabó no sé, la carnita asada, el ir en las motos. Muchas amistades se han perdido gracias a eso. Muchas otras se han fortalecido también. claro, definitivamente nos hizo replantear, o sea, nos hizo replantearnos, o sea, nosotros mismos, como tú dices, como que creo que nuestros objetivos de vida, como ver qué estoy haciendo, voy por el camino que quiero ir en realidad, nos hizo plantearnos relaciones, o sea, como tú dices, desde pareja, de amistad, relaciones laborales también, o sea, hubo mucha gente que dijo, ¿sabes? Que en estos tiempos decidió dejar trabajos o decidió buscar nuevas oportunidades. Entonces nos hizo replantearnos como en muchos sentidos. Y pues obviamente todos esos cambios, o sea, son muchos cambios muy rápidos, ¿no? O sea, son también... Sí, claro, y eso es lo que genera al final de cuentas esos miedos a la pérdida, ¿no? Ves tantas pérdidas que dices, me va a pasar a mí, yo también voy a perder, o sea, pero ¿qué vas a perder? O sea, porque bueno, algunos han perdido hasta la vida, entonces han perdido familiares, han perdido gente valiosa en sus vidas y no por elección propia, sino por la enfermedad como tal. Claro. Entonces,
Eso es lo que también genera esa ansiedad, el, el no saber si ahora le va a pasar a tu hijo, le va a pasar a tu hermana, le va a pasar a tu hermano, le va a pasar a tus papás, le va a pasar a tu esposo, a tu esposa, a ti mismo. Y es parte Porque de lo que eso. sí perdimos, creo que todos, fue mucha seguridad, ¿no? O sea, como que Claro, creo que esto llegó así como a también perdimos sacudir. seguridad, pues perdimos muchas cosas, O sea, entre ellas seguridad, la pero bueno, seguridad. sí, pues bueno, seguridad, bueno, lo que quise decir, como mucha seguridad en términos de salud, por ejemplo, ¿no? Como que nos sentíamos muy como tranquilos en ese aspecto, siento yo, y de pronto llega esto que nos pone a todos como en una situación totalmente desconocida en la que no sabemos cómo nos va a afectar, ¿no? A cada quien. Sí, bueno, no sé hasta qué punto la gente se sentía segura de su salud, pero sí, obviamente no estábamos preparados para esto nadie, ni los médicos. Tan es así que se descubren cosas nuevas diariamente y eso también no ayuda para la ansiedad, porque un día te dicen una cosa, al otro día te dicen otra y la gente también está muy bombardeada de muchísima información que cambia minuto a minuto, entonces eso también crea una incertidumbre, un no saber qué es lo que va a pasar, demasiados dimes y diretes, demasiada controversia con el tema de las vacunas, demasiadas diferencias en los síntomas entre persona y persona. Y eso también provoca el no saber qué me va a pasar a mí, el no saber qué síntomas voy a tener yo. Si al otro fue tan diferente que al vecino, pues entonces quiere decir que a mí también me puede pasar algo peor o fatal. Entonces, eso es lo que al final termina siendo eh, lo que produce esa ansiedad. Eso y todos los demás temas, el sentir como lo que decíamos, el salir de una rutina en donde tú te levantabas, ibas al trabajo, en donde ya tenías tú muy estructurado tus horas, ya sabías a la gente que ibas a ver, que no ibas a ver, tú como ser humano ya tenías tus momentos para tú desahogar tal vez esos, no sé, esas ansiedades. A ver, entonces me gustaría que nos regresáramos un poquito a la parte de cómo los síntomas, ¿no? Cómo se siente o qué puede provocar el tener ansiedad. Lo principal creo que es un sentimiento de angustia, ¿no? Más o menos, o sea, es O sea, como, primero vamos por el síntoma, o sea, la del síntoma, que son muchos porque varía de persona a persona, pero bueno, pues estás hablando de, no sé, empecemos, inestabilidad, por ejemplo, mareo, embotamiento, dificultad para pensar con claridad, una despersonalización, esa sensación de estar separado de uno mismo, falta de memoria, tu productividad sí, es baja, tal vez, o sea, tienes una reducción en tu capacidad de concentramiento, de realización, o sea, tienes una sensación de irrealidad, o sea, algo irreal pasa por tu mente, hay una confusión, que bueno, va de la mano con la dificultad de pensar con claridad. Eh, Esos son algunos bueno, de muchos síntomas que existen. si podemos como ir para ir como aterrizando, hay síntomas como emocionales y físicos, creo yo que los podríamos dividir así, ¿no? O sea, creo que, por O sea, lo ejemplo, que los pasa es que, físicos son los que ya mencionamos, que es como, ok, puede ser sudoración, puede ser taquicardia, puede ser el insomnio. Los emocionales pueden ser como esto que mencionabas de los miedos o sea, a ver, irracionales, o los vamos, mentales no, más bien, perdón, los a ver, mentales, que es vamos, como, hay que dividir lo que dices, pero no son más de dos. O sea, por ejemplo, puede ser la ansiedad sí física, que es palpitación, la frecuencia cardíaca, sudoración, sudoración también, temblor, ¿verdad? Hay gente que sí, la opresión en el pecho, la sensación de atragantarse, como te dije, la sensación también, ¿sabes qué? náuseas, También no poder calofrío, respirar. Hay gente que siente que le falta el aire. O sea, como pues que, eso es atragantar. Sí, ¿a eso te eso refieres? es. Es que no, no había entendido. Sí, Pues sí, que sí, atragantarse es sí, sí. como... Pero hay gente que siente que le falta el aire, que es como, no puedo Ya respirar, te y empiezan a entendí. agitarse mucho porque no puedo respirar, no puedo Sí, respirar, sí, no puedo sí. respirar. Y entonces eso también es una. Ujú. Sí, 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 es verdad. Y después nos pasábamos a los síntomas de ansiedad mental o Mentales. cognitivos, Ok. como le quieras llevar, que es lo que hablábamos de dificultad para pensar con claridad, la reducción de la capacidad para concentramiento, productividad baja, falta de memoria, confusión.
miedos, el miedo a Miedos morir, a perder irracionales, sí, los o sea, el miedos, perder el exactamente. control, el volverse loco, el miedo a no poder, la confusión, la falta de memoria, pero también Y está el yo, síntoma de ansiedad emocional, porque hablábamos de ansiedad mental y cognitivo, pero la ansiedad emocional es distinta. Es un bajo estado de ánimo, es una frustración, es una irritabilidad o mal genio, es así, o sea, es un cambio de humor, es a lo mejor acceso al llanto la o angustia, o risa sea, nerviosa, la angustia, el nerviosismo, pero, pero después también está el síntoma de la ansiedad conductual, de la conducta, que es la evitación, el comer o fumar en exceso, el hacer movimientos repetitivos, o sea, como yo, a lo mejor, que estoy así todo el tiempo. sí, la gente que se mueve las uñas, que se haga el cabello, o no sé, que chasquea los dientes, que hace Sí, digo, no sé cómo se sí, diga. sí, sí, braxismo. Creo que yo tengo todas las anteriores, porque sí, en efecto, esto se puede mostrar, o sea, creo que perfectamente he tenido más de una en la que acabamos de mencionar al mismo tiempo. O sea, es como Entonces, que ¿qué? ¿Y entonces qué? ¿Qué más? estás ¿Por qué angustiado, estás pero hablando de mí? también, ajá, o sea, estás como angustiado, pero también estás como que quieres hacer algo con las manos, y estás distraído al mismo tiempo y no te puedes concentrar. O sea, como que a mí me ha pasado por lo menos que sí, como que sí estoy en esta situación, donde presento varios de estos síntomas al mismo tiempo Bueno, pues te voy a y dar uno afecta, nuevo y me dices también el ataque de pánico. bueno, el ataque de pánico también. O sea, ese Es ataque de ansiedad, es un ataque de ansiedad. también lo he experimentado, que creo que, bueno, para mí o en mi caso, el ataque de pánico es No es lo mismo como lo que hablábamos de lo, las palpitaciones, no, 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 sudoración, sí, temblor. pero es como lo más, o sea, es como para mí es como digamos que el punto más alto de la ansiedad. Yo Ya, así lo veo desde la perspectiva, el ataque de pánico es como el punto más alto, porque es cuando pierdes completamente control de ti mismo. Empiezas justo como te empieza a faltar el aire, empiezas a palpitar. Eh, Hay personas que empiezan a llorar. Por ejemplo, yo, me han tocado, pues empiezas como a llorar, desesperado, y no, pues pierdes piso, por así decirlo, ¿no? O sea, pierdes contacto con la realidad. O sea, te entras como en un estado en el que como que se te viene, haz de cuenta que el mundo encima y y te cuéntaselo pierdes. a quien más confianza le tengas No, pues también. no necesitas contarlo porque es tan evidente, o sea, que la gente a tu alrededor se da cuenta. Y el problema es cuando te pasa, por ejemplo, cuando estás solo. Pero cuando hay gente, pues alguien se te acerca y entonces el hecho de que alguien, como que te tome de la mano o te esté hablando, todo eso como ayuda como a calmarte, porque lo que tienes que hacer cuando tú estás en un ataque de pánico o en un ataque de ansiedad, pues es como conectar. Dicen que lo que tienes que hacer es conectar con tu entorno, ¿no? O sea, como que aterrizarte de nuevo. Y entonces te dicen, por ejemplo, que empieces a nombrar las cosas que están a tu alrededor, que empieces a hacer algunas cosas. Entonces, De el problema, respiración, las inhalar, exhalar. respiraciones, tienes que tranquilizar, así. Entonces, cuando estás con gente, pues a lo mejor te ayuda, pero cuando estás solo es cuando sí tienes que como que hacer uso de toda tu fuerza para controlarte, porque si no, sí, pues te vas. Bueno, al final de cuentas hay que tomar en cuenta que nuestro cuerpo habla y este tipo de cosas son alertas. O sea, son alertas para que nos demos cuenta que algo no anda bien, ¿sabes? Y eso es lo más importante, que tenemos que prestar atención a nuestro cuerpo siempre. Nuestro cuerpo es muy sabio y sabe perfectamente bien lo que está haciéndote ver. Vaya, lo que dices es cierto, la angustia es muy grande porque al final lo que puede ser un síntoma de la ansiedad en un ataque de ansiedad, porque es un ataque, es una crisis, en eso, esa crisis de ansiedad se dan todos juntos. Sí, como todos los síntomas Entonces, juntos. sí, entonces te mareas, respiras rápido, te duele el pecho, tienes náuseas, de repente sientes diarrea, aumenta la tensión muscular, palpitaciones del corazón, aumenta la presión arterial. Entonces, entre los temblores, los escalofríos, el cansancio, el mareo, y aparte el estar en un lugar público o estar manejando el coche o algo, pues bueno, obviamente que produce en cualquiera un susto. Pero claro, Claro.
como tú dices, o sea, existen ya mucha información al respecto de cómo tratar un ataque de ansiedad y eso es lo que te puede ayudar, ¿sabes? Ahora, es importante que, porque ahorita, bueno, ahorita mencionamos ya un montón de síntomas que se te puede presentar uno, se te pueden presentar varios. Entonces, creo que sí es importante como, y como estar al pendiente para identificar si es o no, porque creo que mucha gente tampoco como que se da cuenta. O sea, siento que hay mucha gente que a lo mejor nada más siente alguno de esos síntomas y no se da cuenta o no lo relaciona directamente con la ansiedad. Por ejemplo, yo pasé muchos años, por ejemplo, sintiendo ansiedad y no sabía qué era. Simplemente de repente me sentía angustiado, me sentía preocupado de la nada. Y yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, algo, o sea, decía yo, ¿algo va a pasar o qué? O algo va a pasar porque me siento muy angustiado. Y pues no era nada, o sea, era simplemente una ansiedad que yo no estaba identificando como tal. O sea, simplemente decía, me siento angustiado, no sé qué está pasando. Sí, sí, te entiendo, digo, claramente es lo típico del mexicano, ¿no? Así de que no, es que tengo un presentimiento, es un Sí, mal presentimiento, sí, o sea, yo me un mal sentía augurio. en monividente. O sea, en monividente. Yo decía, güey, si algo va a pasar, o sea, algo va a pasar, porque me siento muy angustiado. O sea, seguramente algo va a pasar. Y nunca pasaba nada, porque pues obviamente no era más que simplemente unos indicios de ansiedad que se comenzaban a presentar, ¿no? Claro, sí, 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 y pues es simplemente el estar muy conscientes de lo que acabas de decir, que existe la ansiedad. Que luego también eso se traduce mucho en las parejas, ¿no? Que es que cuando cortas, también que se ponen, o sea, eso también lo he Sí, visto pues, mucho, que mucha gente cuando termina una relación, incluyéndome, empieza a presentar como esos temas también como de ansiedad, porque justo es eso que mencionas, ¿no? O sea, es esta ansiedad por separación, es la pérdida, es el miedo a la pérdida, como que qué estás perdiendo, qué me falta, qué estoy, sí. dónde estoy, qué estoy haciendo, te desequilibras, entonces también eso como que te despierta como esta ansiedad, ¿no? Ok, muy bien. Y entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos ansiedad? ¿Qué nos Bueno, recomiendas? bueno, para empezar hay que identificar, o sea, los factores que la producen, porque pues no todos son iguales, ¿verdad? O sea, no, Okay. no vienen por la Bueno, misma primero causa. identificar creo que los síntomas, ¿no? O sea, primero identificar qué estamos sintiendo para ver si es o no, ¿no? Bueno, Y sí, una vez que obvio. ya digamos, ok, creo que sí tengo ansiedad, o sea, ya que tengamos como esa Ujú, establecido, entonces ahora sí como qué factores, ujú, ¿no? Que ujú. en este caso, por ejemplo, ahorita en la época que estamos viviendo, pues creo que probablemente el factor dominante sea pues la situación mundial, ¿no? O sea, la pandemia. Sí, exactamente. O sea, o sea, a ver, sí, primero vamos paso por paso. Este, si ya o sea, tú te das cuenta que tienes ansiedad, entonces hay que trabajar en eso y hay que trabajar en la causa que origina la ansiedad. En este caso, como dices tú, estamos hablando de una ansiedad generada por la pandemia, porque de esto trataba nuestra charla, amigo, ¿eh? No hay que Sí. desviarnos. Ajá. Entonces, sí, la ansiedad ya hablamos qué es lo que es, qué tipos de ansiedades existen y cómo se presentan. Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Existe una pandemia. Estamos viviendo en cambio constante en una pandemia en donde ya no vas al trabajo en ocasiones, tus hijos ya no van al trabajo, entonces, perdón, tu familia no está yendo al trabajo, entonces todos están reunidos en una casa. Aparte ya no puedes juntarte o reunirte con la gente que te reunías. Entonces, bueno, todo eso es lo que nos está provocando la ansiedad. Entonces, vamos a suponer que como esos son los factores que le están produciendo, entonces, ¿cómo podemos calmarla? Existen muchas maneras que son como tips que yo a veces les digo a mis pacientes, con este tema de la pandemia. Para empezar, hay que mantenerse en contacto con la familia y amigos. Ahorita con las redes sociales, así como tú y yo, que estamos pero no estamos en el mismo lugar, nos podemos mantener conectados, tal vez, no sé, con una llamada, con un mensaje de texto, bueno, vía Zoom, como lo estaba comentando, y planificarlas. Lo bueno es estructurar, hacer planes, por ejemplo, decir, ok, vamos a planificar llamadas diarias por, no sé,
10 minutos con tantas personas, para que tú tengas esa estructura como cuando estás en el trabajo, ¿sabes? Porque al final lo que necesitamos es eso, estructurarnos. Hay que desconectarnos también de las noticias, eso es importantísimo, porque al final de cuentas sabemos que las noticias es importante para mantenernos pues informados, pero lamentablemente las noticias terminan siendo abrumadoras. Hay que tomarnos un descanso de a lo mejor Sí. estar viendo noticias en la tele, los periódicos, la radio. Porque aparte nada más le Y dan vuelta a los mismos temas, o sea, eso también es lo mismo, o sea, estamos recibiendo en realidad la misma información de diferente forma, ¿no? Una y otra vez en la mañana, en la tarde y en la noche, de claro, hecho se repiten, o sea, son muchas veces la misma información, simplemente dada por una persona diferente, entonces, claro. y generalmente los noticieros, no nada más de México, creo que de todo el mundo, pues siempre están enfocados a las noticias negativas, ¿no? Como que siempre lo alarmista, vaya, lo negativo siempre es como que lo que más vende, ¿no? Lo que más atrae. O sea, es como que lo que mantiene el interés de la gente, entonces es lo que más nos muestra. Sí, o sea, y bueno, la verdad es que la gente, imagínate, o sea, estar ahí metido en tu casa, y bueno, yo también, o sea, estar metido todo el día y aparte que te estén diciendo, te estén hablando del por qué estás metido ahí y que no debes de salir porque es como te vas a convertir en Que te zombie. vas a morir, O sea, casi, casi, casi. sí, Ajá. o sea, no cállate. Y luego ves la gente con máscaras, ay no, ¿a quién le gusta eso? Entonces hay que desconectarnos un rato. Un Y hay que equilibrio mantener, sano, diría yo. Ujú. claro, y hay que mantener una rutina, porque al final de cuentas tu rutina cambió. Entonces hay que crear una nueva rutina. O sea, hay que, no sé, por lo que digo, o sea, al final es como que hay que estructurarnos. Entonces hay que programarnos, no sé, una hora para relajarnos, desconectarnos pues, de las noticias, como dijimos ya. No sé, a lo mejor tratar de agregar, adecuar esas rutinas que solíamos tener, adecuarlas ahora a nuestra nueva vida, a nuestra nueva manera de vivir. O sea, las reuniones que teníamos con amigos todos los miércoles, que eran los miércolitros, pues hacer un litrito en la noche desde casa y conectarte vía Zoom. Pero tenerlo bien estructurado, que todos los miércoles, así como cuando te arreglabas para irte a ver con el amigo a las 8 de la noche, pues a las 8 de la noche me voy a ver vía Zoom y programar a lo mejor un tipo pues, de juego, una dinámica, y eso va creando también, bueno, pues, el viernes tengo esto, el jueves tengo lo otro, porque pues tienes planes, tienes reuniones, a lo mejor es Claro. por una cámara, pero pues está padre. O Sí, sea, y es adecuar esa rutina que tenías ahora, que se porque volvió de manera distinta. lo que sucedió fue que simplemente algunas personas a las que estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, cada fin de semana, simplemente en reuniones o así, como se acababan las reuniones, pues también se acabó esa convivencia en muchos casos, Claro, ¿no? Y se acabó ese acercamiento. Entonces, como, ok, la recomendación aquí sería no perder esa, tratar de no perder esa dinámica porque simplemente no nos podemos ver, simplemente mantenerla de otras maneras, ¿no? Utilizar los medios que tenemos a la mano para seguir manteniendo como esa comunicación tanto con la familia como con los amigos, ¿no? sí, claro, o sea, y por ejemplo está también otra de mis recomendaciones es cuidar tu cuerpo. O sea, cuidar el cuerpo para sentirte mejor, o sea, tratar de comer saludablemente, tomar agua, mantenerte hidratado, tener una actividad física, a lo mejor pues estiramientos, algo liviano, o sea, dormir tus horas, dormir las horas que debes de dormir, porque eso es muy importante para estar tranquilo, para estar relajado, para sentirte útil y estable emocionalmente, debes de dormir. Entonces eso es Claro. parte de cuidar tu cuerpo. Existe, por ejemplo, el tai chi. El tai chi es muy bueno. El yoga, o sea, yoga es muy bueno para la relajación, para estar cuidando tu cuerpo y no sé, y empezar un nuevo pasatiempo también puede ayudar. También la meditación, por ejemplo, es algo que también nos puede ayudar mucho a relajarnos. Sí, Um, y también si están teniendo problemas con insomnio, también la meditación también les puede ayudar mucho para poder conciliar el sueño. O sea, si se ponen a meditar como a la hora antes de dormir, les puede ayudar mucho también a relajarse. Y pueden comenzar, por ejemplo, con meditación. Si no saben cómo meditar, o es porque hay mucha gente que les causa mucho conflicto esto de la meditación, no sé por qué.
Nos cuesta mucho trabajo. Creo que es lo mismo de lo que hablábamos hace rato, que no nos gusta como confrontarnos con nosotros mismos, no nos gusta estar con nosotros mismos. Entonces la meditación al final del día pues es un ejercicio de interiorismo, ¿no? O sea, de ver hacia el interior. Entonces como que también nos cuesta mucho trabajo, pero pues es muy útil, ¿no? Entonces si les cuesta trabajo, si no les gusta mucho, pueden comenzar con meditaciones guiadas, que hay un montón en YouTube. Y básicamente Hay es una hasta persona, aplicaciones. hay aplicaciones también que básicamente es una persona que les está diciendo de que relájate y no sé qué, y pon tu mente en blanco. Entonces te va llevando paso por paso y es mucho más sencillo y tienen también, pues, o sea, tienen el mismo efecto y es mucho más sencillo. Entonces, un tip. Claro. No, y también, o sea, digo, hay que también decirlo propiamente. Si tú ves que tus niveles de ansiedad están demasiado elevados, que has tenido crisis de ansiedad y que son recurrentes o simplemente Ataques con de que hayas pánico. Ajá. tenido, sí, crisis de ansiedad, ataque de pánico, no está nada mal recurrir a un terapeuta, a un apoyo emocional, porque pues ahorita en estos momentos, como lo estamos viviendo, está al alcance de todo el mundo, porque se puede buscar a través de línea y bueno, y puedes consultar para que te sientas un poquito más tranquilo y una persona, una profesional en el tema te pueda guiar y ver hacia dónde debes de ir. Este, digo, es uno de las También sí, recomendaciones también te doy, también porque es porque, lógico. como mencionabas hace rato también, o sea, es encontrar también qué te está provocando la ansiedad, porque también ahorita, bueno, obviamente estamos hablando de la pandemia, pero creo que también, creo que había muchas cosas, creo que muchos teníamos como muchas cosas ahí como guardadas abajo del tapete, ¿sabes? Como escondidas. Y Claro, muy entonces, reprimidas, muy claro, reprimidas bloqueadas. exactamente, y entonces bloqueadas. Y entonces creo que eso también vino a sacar muchas cosas que estaban ahí como guardadas. Y entonces a lo mejor estamos pensando que es una cosa y a lo mejor en realidad traemos algo de más atrás que simplemente se nos está presentando en este momento dadas las circunstancias. Claro, ahora hay otra técnica también que se llama conciencia plena. Y la conciencia plena es algo que se puede lograr siendo como lo dice, siendo plenamente consciente de lo que haces. Entonces, en cada cosa, estar muy conscientes de lo que es y disfrutarlo al máximo. Puedes apretar tus músculos, empezando desde los dedos del pie, escoger así un músculo, apretarlo muy fuerte y dejarlo 5 segundos y observar cómo cambia el cuerpo y repetir el ejercicio, tal vez con los músculos de arriba. Después hacer a lo mejor un tipo de respiración con el vientre, colocando una mano como que aquí en el vientre y aquí en el pecho y hacer como un globo, como se expande, inhalando, exhalando y haciendo como que sientes cómo se expande y concentrándote. También puedes comer con conciencia, o sea, es prestar atención a lo mejor al olor, al sabor, al aspecto de la comida, pero no estar haciendo múltiples cosas de pie, comiendo, y no, sino Viendo poner tele, o sea, no. atención, sí, no, poner atención en la comida. Lo que dices de la meditación, pues sí, ponerte en una posición relajada, más O sea, hacer lo cómoda, que sea elegir que concentrar. hagas, pero poner como toda tu atención en eso, ¿no? Sí, No hacer sí, por ejemplo, multitasking ni distraerte, sino como lo que sea que claro, pero por hagas, ejemplo, pero sí el 100%, ¿no? sí, pero por ejemplo, el arte terapia también ayuda mucho y dentro de esto es la conciencia plena, entra la arte terapia, o sea, por ejemplo, el colorear, que a lo mejor se toma como que es para niños, pero no, o sea, no necesariamente. Entonces puedes colorear Ah, algo, eso está padre, concentrarte en colorear. lo, claro, ahora se utiliza mucho el colorear mandalas, por ejemplo, y es concentrarte en los colores, en el diseño, tal vez soplar burbujas, que también es como de niños, pero es como observar las figuras, su textura, el color, tornasol que tiene una burbuja, se escucha como muy loco y muy así, pero al final lo que hace es bajar tu ansiedad. El escuchar música y concentrarte en la canción completa o escuchar una parte específica, la voz, el instrumento, estar separando tú y decir, ah, escucho los bajos, escucho el piano, escucho el violín, escucho la trompeta, escucho el piano. Eso hace que tu ansiedad disminuya.
Claro, porque lo Y que, hay que buscar tiempo para eso, hacer las paces con esa incertidumbre que tenemos. claro, porque lo que hace esa conciencia plena es como ayudarte un poco a despejar tu mente, ¿no? O sea, a la hora de que tú Sí, pones una sola cosa en tu mente, de alguna manera todo lo demás desaparece o va tomando menos importancia y entonces tu mente como que se despeja y eso ya nos ayuda como a disminuir los niveles de ansiedad, porque al final es eso, ¿no? También la ansiedad es esta saturación mental que tenemos y que pues no, o sea, está nuestra mente trabajando, 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 trabajando todo el tiempo y tampoco nos deja descansar. Pues también es claro. un poco eso, ¿no? Sí, es agotante. Ok, muy bien. Pues creo que esos son muy buenos tips. Creo que establecimos muy bien qué es la ansiedad y creo que cómo podemos pues combatirla un poco. Definitivamente, si ustedes creen que esto los está superando, siempre es buena idea acudir a su profesional de la salud mental de confianza, a un Agréguenme. psicólogo, a un psiquiatra, a la licenciada Alicia Flores, pueden acudir. Eh, y también creo que también platicar con nuestras personas que nos rodean, cómo nos sentimos, creo que también ayuda. Digo, obviamente acudir con un experto siempre es el ideal, pero a veces también simplemente el platicarle a tu familia o a tus amigos, oiga, me estoy sintiendo angustiado, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo así, también es un buen inicio, ¿no? Es como un buen kickoff como para comenzar como a desahogarte también ayuda, ¿no? Claro. Sí, sí, siempre hay que recurrir a la familia. Digo, obviamente si tienes una buena relación, Sí, siempre es, sí, sí, no van bueno, a porque si recurrir no te a vas a, la tía tóxica, dices tú. sí, ¿verdad? Sí, no, porque pues después van a terminar más ansiosos. Ajá. Este, pero sí, o sea, de hecho, o sea, para, por ejemplo, lo que hablaba de la conciencia plena y eso se podría practicar en familia. O sea, eso está súper padre. Imagínate hacer yoga, no sé, en un parque, con la familia. O sea, se deben, lamentablemente y afortunadamente, esta pandemia vino a reestructurarnos, como lo repito, vino a cambiarnos todo totalmente, lo que creíamos, lo que sentíamos, lo que pensábamos, lo que comíamos y lo que hacíamos para sobrevivir. Entonces, por lo mismo, tenemos que tratar de tranquilizarnos, saber que esto todavía va a durar un poquito más y saber que no es para siempre, que así como inició va a acabar, que obviamente vamos a estar súper bien, pero que esto es un proceso, que los procesos a veces son complicados y que lo que tenemos que hacer es no bajar la guardia en el tema emocional para que no nos consuma ese monstruito y pueda más que nosotros y repetirnos mil veces que nosotros estamos en el control de nuestra mente y no es nuestra mente la que nos controla. Y bueno, hacer todos estos tips que acabamos de dar para, que son algunos de muchos que existen, para tratar de, pues, de bajar esos niveles de agitación que provoca la ansiedad. Y sabes qué otra cosa, que no se acostumbren a vivir con ansiedad, o sea, que no Claro, sientan, porque también a veces eso pasa, que a veces es tan recurrente que ya no lo normalizamos y entonces ya es una constante vivir con ansiedad, entonces no se es como la acostumbran, gastritis en el mexicano. ándale, como la gastritis, como la colitis, que ya te acostumbras Sí, a ya. cargar tu El moped para todos Riopan. lados, el Riopan. Entonces no es normal, no es normal, no se acostumbren, no tienen por qué cargar ese peso, o sea, ese peso emocional, Oye, no tienen por qué no al sufrir. machismo, no a la ansiedad, no a la gastritis. No lo vamos a normalizar. No normalice. Entonces, Claro. ajá, entonces trabajen, o sea, sí se puede trabajar en ello. Y pues como tú dices, estamos en un proceso de cambio, en una época de cambios, pero bueno, al final del día, pues si algo sabemos hacer las personas, los humanos, es adaptarnos al cambio. Entonces, Claro. creo que simplemente es como este periodo de transición y en lo que agarramos Se otra abre vez el mundo de nuevo. estabilidad. Claro. Esto Ya. es temporal y creo que ya la libramos. Bueno, quiero cantar victoria.
quiero ser positiva y cantar victoria. Creo que ya estamos más para allá que para acá. Creo que ya brincamos un poquito y bueno, pero como quiera no hay que confiarnos, hay que tomar todas las medidas necesarias, seguir con nuestra sana distancia y pues bueno, seguir tratando de sobrevivir estos cambios que la vida nos puso. Son retos al final de cuentas y podemos con ellos. Y también hay que decir otra cosa. Al final, si esto vino a despertar en nosotros algo que teníamos dormido, pues solamente hay que saber enfrentarlo. Y hay que decir, bueno, por algo vino a despertarse, porque ha llegado el momento en escuchar a mi cuerpo, escuchar a mis sentimientos, escuchar lo que quiero, mis deseos y hacerlo. Al final de cuentas, hay gente que ha muerto con las ganas de querer seguir viviendo y ha muerto sin haber hecho muchas de las cosas que quería hacer por miedo. Entonces eso también te deja una lección de que en esta vida uno tiene que hacer las cosas que quiere hacer, porque a veces el tiempo es muy corto, no sabes cuándo va a ser el último día que veas el sol. Entonces, bueno, pues eso también, más que generarnos ansiedad, debería hacernos pensar y reflexionar en que es una sola vida que se debe de vivir y que si esta es una oportunidad para cambiar las cosas y para escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra alma, pues hay que tomarla, porque la naturaleza es muy sabia. Si nos está haciendo pasar por esto es por algo y es para que seamos mejores seres humanos, cuidemos más nuestra naturaleza, nos cuidemos más a nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente y pues tomar las decisiones más difíciles sí genera ansiedad, genera miedo, genera pánico, pero al final cuando lo haces, esa ansiedad baja y a veces no vuelve a brotar, porque pues el problema está solucionado y lo que la provocaba pues ya no está ahí. Entonces hay que Claro. tomar muy en cuenta eso. Y también que así, que ya también lo mencionaste, pero que así como cuidamos nuestra salud física, que estamos ahorita tan enfocados en cuidar nuestra salud física y tomamos vitaminas y nos cuidamos y nos lavamos las manos 20 veces al día, pues también estar pendientes de nuestra salud mental, ¿no? Que creo yo que es igual de importante, ¿no? O sea, está por ahí equiparable, porque pues todo influye a nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, a la medida en la que también tengamos buena salud física, mezclada con una buena salud mental, una buena salud emocional, pues es como vamos a lograr una mayor calidad de vida, ¿no? Así es. Excelente. Bien Pues dicho. con esto, creo que con esto concluimos. Muchísimas gracias, Alicia. ¿Cómo te la pasaste? Ay, no, pues como siempre, es un placer estar aquí contigo. Esto ya es como mi programa también, entonces, bueno, te agradezco Placer mucho. orgástico Casi, pero se por quedó en el poquito, casi. por poquito. Qué lástima, se quedó en el casi. Ay, Ay, ¿qué me estás recordó? acostumbrada, Ay, dicen, ay, no, se se dice, sabe. oye, se sabe. Oye, bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente? Bueno, pues en Tu mi Instagram. Instagram, sí, claro, Aquí vamos a que poner la tú estás dirección. poner aquí la dirección, pero ese es el Digo, personal. También deberías de poner el otro. no, sí. Ok. Sí, Es que no me acuerdo cómo se llama. ASIC. El bueno, ASIC. el stick. Ujú. Perfecto. Bueno, pues muchas Bueno, gracias por la invitación. Les mando un beso a todos. Que tengan un hermoso 14 de febrero. Ah, no, que apenas vamos no, para espérate, todavía no. apenas vamos para 14 de enero, pero yo ya siento mi corazón. Latir. Excelente, pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Ok, hasta luego. Chao. Chao.